¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando estén accediendo al vídeo. En este vídeo vamos a ver lo que sería la tercera sesión, ¿no?, de la asignatura de métodos de estudio. Y bueno, ya acabamos esta parte teórica, o en esta asignatura se acaba esta parte de teoría así fuerte. Sí que es cierto que luego de los otros dos temas también se vio la teoría, pero bueno, sí que más relacionada con la práctica, y eran elementos que los estudiantes, bueno, de alguna manera lo iban a ver en otras asignaturas de manera más profunda. Entonces bueno, sí que se decidió pues poner el foco sobre esto, ¿no? Igual sobre el otro también, o sea, pero no tanto plasmarlo, ¿no?, en un texto ni grabar un vídeo, porque sí que es cierto que son elementos que luego se iban a ver. Y luego eran también, más que metodologías, eran como técnica, ¿no?, de recogida de datos, ¿no? Claro, una de las cosas era la historia de vida, ya me acuerdo, en otro vídeo no me acordé, era la historia de vida, y otro como el estudio de campo, ¿no? Que bueno, ahí lo que trabajamos fue el tema de la sistematización, ¿no?, que yo creo que también fue interesante, ¿no? Además trabajamos la sistematización con la propia asignatura, ¿no? Y también nos facilitó pues el recordar, ¿no?, lo que habíamos trabajado. Bueno, nada, aquí vamos a ver la Lesson Study, que bueno, sí que creo que era necesario, ¿no?, como hacer un acercamiento más profundo, ¿no?, porque es una metodología que bueno, que los estudiantes pues lo podían pues utilizar. Ya lo he comentado en el vídeo anterior, que he grabado justo antes de este, que se observa porque llevo la misma camisa. Lo he comentado en el vídeo anterior, que esta lección está dentro del libro de apuntes de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que como ya he dicho antes, es un libro que en realidad se debería llamar Apuntes de didáctica de Ciencia, Tecnología y Sociedad, ¿no?, porque estos elementos no son propios de la asignatura, de los contenidos de Ciencia, Tecnología y Sociedad, sino más bien o sea, es una metodología, ¿no?, que se puede utilizar por dentro de esta asignatura o de cualquier asignatura, ¿no? Lo que vamos a ver aquí no se remite solo a CTS, sino a otra asignatura. Así que nada, bueno, vamos a ver un poco que sí que me parece interesante ver el tema un poco de la historia, ¿no?, de cómo emerge este Lesson Study, que aunque su nombre es en inglés, pero no nace en Inglaterra. De hecho, nace en Japón. La Lesson Study se traduce como Hyugo Kinkyu, que se traduce literalmente como lección de estudio o lección de investigación, ya que Jugyo o Yugyo, supongo que sea Yugyo, significa lección, y Kinkyu, estudio o investigación, ¿no? Bueno, en realidad la idea de la Lesson Study muy sencillo, ¿no? O sea, la Lesson Study lo que se pretende es mejorar la práctica docente a través de la planificación y la reflexión conjunta sobre esa propia práctica, ¿no? O sea, planificar la práctica y luego evaluar y reflexionar esa propia práctica, ¿no?, sobre los propios docentes que la han planificado, ¿de acuerdo? O sea, esta es una metodología que sí que se centra en los docentes, ¿de acuerdo? ¿A qué nos puede sonar esto? A las comunidades de aprendizaje, ¿no?, por ejemplo, o al amigo crítico, ¿no? También nos puede sonar. Pero bueno, la idea es, aquí sí que no es un docente solo, sino que es un grupo, ¿no?, de docentes que planifican esto. Ahora lo veremos cuáles son estas fases de la planificación. Bueno, nada, esto emerge en Japón. Bueno, en la época Meiji, que deja atrás la época Edo, ¿no?, en Japón, en la historia de Japón. Bueno, en esta época Edo la enseñanza se reproducía de manera tradicional, y entonces, bueno, pues en la época Meiji, bueno, pues se quería como buscar una nueva forma de enseñar a los estudiantes, ¿no?, mejorar esta enseñanza, este proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno Meiji crea las escuelas docentes en Tokio en 1872, donde, bueno, pues invita a docentes extranjeros para hablar y formar a los docentes sobre nuevas metodologías, ¿no? Entonces, bueno, una de estas cosas que se introduce fue el tema de la observación, ¿no?, la observación de los docentes. Una observación de los docentes, pues eso, una forma de evaluar o de aprender, ¿no? O sea, evaluar y aprender, ¿no?, de ver qué cosas se hacen bien y qué cosas se pueden mejorar. Y bueno, esto es algo que se extiende a todo Japón. A partir de otro de los hitos, ¿no?, a partir de 1880, o sea, esto en principio es algo que ya está como metido o se intenta meter dentro de la cultura de los docentes, ¿no? En 1880, igual el gobierno de Japón
bueno, establece una serie de misiones pedagógicas donde los docentes de Japón van fuera de Japón y entonces, bueno, pues aprenden, ¿no?, sobre las metodologías y, bueno, en este caso, pues vuelven con un libro de Pestalozzi donde se habla de esta observación y esta crítica dentro del aula, ¿no? Y entonces a partir de aquí ya sí que se establecen como estas lesson study, ¿no? O sea, a partir ya de esta experiencia ya sí que se ve necesario, ¿no?, pues de alguna manera como organizar, ¿no?, a nivel de país, ¿no?, pues estas prácticas, ¿no? Bueno, a principios del siglo XX, bueno, se establecen nuevas formas de enseñanza donde ya la idea es no solamente pensar sobre la práctica, a lo mejor de una manera más abstracta, ¿no?, sino que se trabaje sobre la resolución de problemas que tiene que ver con la realidad, ¿no?, con la realidad del aula, ¿no? O sea, se hace más hincapié en esta cuestión. Y bueno, pues a finales del siglo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, bueno, pues se siguen introduciendo nuevos contenidos y nuevos problemas, ¿no?, que bueno, para reflexionar, ¿no?, y para seguir aprendiendo sobre esta práctica, ¿no? Bueno, a partir de esto también, claro, también es importante ver que a partir de los años 80 esto se prolifera, ¿no?, a Estados Unidos. Y bueno, en Estados Unidos se escribe un libro de James Stigler y James Hibbert que se titula The Teaching Gap, Best Ideas from the World's Teacher for Improving Education in the Classroom, en 1999, y ya, bueno, pues a partir de aquí se puede decir que empieza a proliferar, ¿no?, el tema de la lesson study, ¿no?, que además, bueno, como observan estos autores, bueno, pues sí que tiene, o sea, de momento a Japón sí que le funciona porque mejora sus resultados en el caso del TIMSS, ¿no?, del examen, lo conocemos, ¿no?, el examen TIMSS, TIMMS, de matemáticas. Y entonces, bueno, pues de alguna manera esto bueno, ya se acaba instaurando en Japón, ¿no?, y luego, bueno, pues ya va proliferando pues a otros países, ¿no?, pues a Estados Unidos. Y luego ya, bueno, pues como se llama, bueno, Europa, América Latina, etcétera, ¿no? Entonces, nada, el Lesson Study, como ya hemos dicho, en realidad es una metodología que tiene que ver con los docentes, ¿no? Es una metodología que se aplican los docentes a ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, en realidad esta metodología se podría resumir en 4 pasos, ¿no? La planificación, evaluación sobre la práctica, reflexión sobre la práctica y vuelta a empezar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver los pasos que comentan Fernández y Yoshida. O sea, son los pasos donde yo la resumo, pero bueno, vamos a ver los pasos que comentan Fernández y Yoshida, ¿no? Bueno, el primer paso sería la planificación colaborativa. Claro, aquí en la planificación colaborativa se planifican 2 cosas. Se planifica todo el proceso, ¿no? Se planifica este proceso o sea, el proceso global, ¿no? O sea, qué fases se van a llegar, qué se van a llevar, qué herramientas, qué docentes van a participar, cuáles van a ser los pasos, los tiempos, etcétera, todo, ¿no? Y luego también se planifica la clase, ¿no? O sea, la práctica en el aula. O sea, también se planifica qué es eso que se va a ver en el aula, ¿no?, y que un docente lo va a tener que llevar a la práctica, ¿no? Pues aquí la idea es que un grupo de docentes, imaginemos 5 docentes, planifican todo y uno lo lleva a la práctica. Entonces, claro, esto es muy interesante porque de alguna manera lo que el docente lleva al aula no es tanto como su trabajo, su percepción o sus ideas, ¿no?, sino que, o sea, es un contenido que de alguna manera se ha trabajado entre todos, ¿no?, y se considera valioso, y la metodología que se va a aplicar se considera interesante, y la evaluación que se va a realizar, etcétera. Y entonces, claro, el docente lo único que tiene que hacer es, bueno, pues aplicarlo, seguir los pasos, y el resto, pues evaluar, ¿no?, para ver qué ha ocurrido, qué fallos se han dado, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal y cómo volver o pensar en una posible, o volver a planificar, o sea, volver a reestructurar alguna cosa para volver a planificar. Claro, primero se planifica y el siguiente paso es la observación, ¿no? O sea, ya tenemos la planificación de lo que es todo el proceso y de lo que es lo que se va a hacer en el aula, y luego ya tenemos la siguiente fase sería la observación, ¿no? O sea, el docente va al aula, pone en práctica lo que se ha acordado antes, y el resto de docentes pues van a evaluar, van a observar lo que ocurre en el aula, ¿no? Pues ahí lo suyo sería pues tener, por aquí la evaluación se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Podría ser una observación anotando, se podría grabar la clase, se podría coger una lista
de ítems, ¿no? Y decir, bueno, si se cumple, no se cumple, ¿no? ¿Qué grado se cumple o qué problemas nos hemos encontrado aquí? Se podría recoger, ¿no? Tener un diario de clase. Bueno, aquí hay diferentes herramientas que se podrían utilizar, ¿no? Pero lo importante es esta observación, esta recogida de datos que luego se va a analizar. Este es el tercer paso, este análisis y esta discusión, o sea, ver qué ha ocurrido y analizar, ¿no? Qué ha ocurrido en las fases, los contenidos, la metodología, la evaluación, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, pues discutir sobre por qué ha ocurrido esto, ¿no? Reflexionar sobre por qué ha ocurrido esto y no ha ocurrido otra cosa, ¿no? También teniendo en cuenta a los estudiantes, teniendo en cuenta los contenidos, etcétera. Y, bueno, pues de alguna manera tomar decisiones, ¿no? O sea, tomar decisiones sobre qué cosas se deben mantener y qué cosas pues habría que cambiar. Claro, y aquí viene el siguiente paso, ¿no? O sea, después de esto, ¿no? Ya después de ver qué cosas se cambian y tal, aquí ya, claro, se puede tomar dos decisiones, ¿no? Lo suyo sería continuar, ¿no? O sea, que esto es un proceso tipo investigación-acción, ¿no? Que donde el proceso continúa, donde hay cosas que mejorar y las vamos a llevar a la práctica y bueno, donde a lo mejor se puede pensar que a lo mejor esto pues no, o sea, o a lo mejor antes de cambiar varias cosas, a lo mejor coger y hacer una enmienda a la totalidad y decir, bueno, pues no, esto no ha funcionado, vamos a probar por otro lado, vamos a probar una nueva metodología, los contenidos los vamos a presentar de otra manera, ¿no? O sea, pueden ser cambios puntuales o cambios más globales, ¿no? Luego igual pues puede haber docentes que quieran seguir trabajando en esta línea o docentes que se salgan directamente de la Lesson Study y digan, bueno, que continúen otros en este proceso de reflexión, porque en el fondo esto es algo que nos va a llevar tiempo, que nos va a llevar recursos, que bueno, que no, va a ser un quebradero de cabeza, ¿no? Porque de alguna manera esto pues irrumpe, ¿no? En lo que es la cotidianidad, ¿no? del proceso educativo, ¿no? Donde más bien el docente hace lo que puede con lo que puede, ¿no? Como una vez escuché. Y a veces pues esos espacios, ¿no? Para la colegialidad, ¿no? Para la reflexión conjunta, para pues, compartir experiencias, no se dan, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se podría tomar una de estas dos decisiones, ¿no? Lo suyo sería pues que este grupo siguiera, de hecho lo suyo sería que esto fuera pues esto era dentro de la cultura del centro, ¿no? Y fuera pues una práctica que lo siguieran todos los docentes, pero bueno, es cierto que por ejemplo en el Japón no se aplica con todos los docentes, sino que se seleccionan una serie de centros, ¿no? que desarrollan estas experiencias, ¿no? Pero bueno, en algún momento pues esto se acaba, ¿no? De alguna manera, en algún momento ya esto se tiene que acabar, ¿no? Y en realidad cuando se acabe no es porque no haya problemas o no haya cosas que mejorar, en realidad también esta práctica me parece muy interesante, ¿no? Porque lo que te dice es que tienes que estar en constante reflexión sobre la práctica, que es algo que en realidad no se puede obviar, ¿no? O sea, un docente que esté comprometido con su trabajo, bueno, yo por ejemplo, siempre estoy pensando de qué manera cambiar las cosas, qué manera tengo que cambiar. Por ejemplo, el siguiente semestre voy a dar asignaturas donde la metodología, voy a utilizar una metodología distinta para casi todas las asignaturas, ¿no? Porque me han cambiado los tiempos, porque tal, y entonces pues digo, tengo que hacer otra cosa, ¿no? Tengo que inventarme otra cosa, ¿no? No tanto porque a lo mejor lo otro no funcione, sino también por adaptarme a los nuevos tiempos. Antes tenía una asignatura que era fin de semana y ahora la tengo todo el semestre, ¿no? Tengo 16 clases, tengo más de 16 clases, pero tengo clases todas las semanas, entonces pues hay que hacer cambios, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que, lo que quiero decir con esto es que la idea es que la reflexión constante, ¿no? Sobre la práctica pues no se puede evitar, ¿no? O sea, es algo que es inherente, ¿no? Al trabajo como docente. Entonces, bueno, lo bueno es que aquí lo que nos permite es, de alguna manera, pues esta planificación y esta reflexión conjunta, con lo cual, bueno, pues sí que, de alguna manera, sí que se tendría que continuar con esto. Nada, los siguientes pasos serían aplicar de nuevo, o sea, ver los cambios, aplicar de nuevo la sesión, observar y volver a discutir y reflexionar sobre esta práctica y volver otra vez a desarrollar pues estos cambios que se pueden adaptar pues a la realidad, ¿no? de la clase. Claro, en realidad, claro, alguna crítica se puede hacer con esto. Bueno, es que siempre va a haber cambio, porque el grupo va a ser diferente.
Efectivamente, o sea, pero yo creo que no es tanto de fijarnos en las cosas a lo mejor que se dan mal, que siempre va a haber cosas, o las cosas que fallen, pero sí que va a haber, yo creo, ciertos consensos sobre ciertas metodologías que a lo mejor en un aula, en un centro terminado se den. Claro, ¿cuándo se puede acabar la lesson study? Cuando ya lleguemos a un consenso, ¿no?, sobre unos mínimos o unos máximos, ¿no?, de metodología, de tal, ¿no?, o como una base, ¿no?, de esta metodología, de estos contenidos, etcétera, que se tiene que dar y decir, bueno, pues a partir de aquí ya los problemas que surjan pues van a ser problemas que tienen que ver, pues, con la variabilidad, ¿no?, de las personas, ¿no?, de la gente que va, de los estudiantes, del docente, etcétera, etcétera, ¿no? Igual esto sería interesante renovar, ¿no?, estas prácticas cuando haya cuando entren nuevos docentes, ¿no? O sea, cuando entren nuevos docentes, ¿no?, y que de alguna manera se cree escuela con estos docentes, los docentes nuevos, ¿no?, pues se intenten adaptar, ¿no?, a estos procesos, ¿no? O sea, también esto es necesario por pues esa renovación de los docentes, ¿no?, de los centros escolares. Bueno, bueno, estas serían las fases, ¿de acuerdo? Nada, bueno, algunas experiencias que recojo yo por aquí. Bueno, pues, por ejemplo, una investigación de Isoda, Stephen. Ahora, bueno, Isoda también escribe un libro, ¿no?, sobre el tema de Lesson Study. Bueno, pues ahí se observan buenos resultados, ¿no?, con el uso del Lesson Study, ¿no? También igual Ilonen y Brad Norwich en 2014 en la Universidad de Oviedo hay una experiencia con Lesson Study que de hecho busca formar una comunidad de aprendizaje en el grado de pedagogía, que también tiene ha tenido una buena acogida. Y bueno, en Ecuador, que es el ámbito geográfico que nos incumbe, se conoce una experiencia de los docentes de la UNAE, donde, bueno, de alguna manera fue positiva y enriquecedora, ¿no? La UNAE es la Universidad Nacional de Educación, ¿de acuerdo? Nada, a lo mejor la crítica que se le podría hacer, a lo mejor no tanto una crítica, sino como un aviso a navegantes, ¿no?, como decía un profesor. Este aviso a navegantes sería el siguiente, ¿no? O sea, la práctica reflexiva es interesante para cambiar las cosas en el centro, para mejorar la práctica, pero sí que creo que ahí habría que meter el tema de la toma de decisiones, o sea, basados en las evidencias, pero bueno, también, como dice Gerd Biesta, basado también en una serie de valores, ¿no?, que sean los adecuados, con lo cual a lo mejor la Lesson Study debería ser algo que siempre se aplique, porque en realidad ese valor de aprender dialogando es clave, ¿no?, entre los docentes, entonces a lo mejor por ese lado se debería meter siempre. Y luego también, aparte de tener en cuenta que no solamente, a lo mejor no solamente podemos mejorar las cosas del centro con las cosas que vamos compartiendo entre docentes, a veces a lo mejor hay que salir fuera del centro, ver otras experiencias, ver otras comunidades, ¿no?, a ver qué están haciendo, a ver qué le funciona y qué no le funciona, ¿no? O sea, no solamente porque nos perdamos, ¿no? No solamente porque demos vueltas a lo que conocemos y al conocimiento que tenemos sobre la educación y tal, no, o sea, no solo por pensar sobre la propia práctica en el aula, las cosas van a mejorar porque sí, ¿no? Porque a lo mejor le estamos dando vueltas a cosas que a lo mejor no nos llevan a ningún lado, y a lo mejor tenemos que salir, pues, a ver qué se está haciendo en otros centros, leer otros libros, ver otras perspectivas, ¿no?, de dónde abordar, ¿no?, esta enseñanza, ¿no?, estas prácticas de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la verdad es que es el único elemento negativo que le encuentro. Por lo general, pues yo creo que es una práctica que sería muy adecuada, ¿no? O sea, en realidad sería, de hecho sería como se tendría que trabajar, ¿no? Bueno, a lo mejor no, a lo mejor así del todo, ¿no? Porque sí que es cierto que creo que demanda un cierto esfuerzo, ¿no? Decir, bueno, tenemos un grupo de 5 o 6 docentes donde uno aplica, los otros evalúan. A lo mejor también hay que dosificar, ¿no?, pues el uso de los docentes, etcétera, ¿no?, los tiempos, pues en base, pues, a las fuerzas que se tienen, etcétera, ¿no?, y a otra serie de elementos, ¿no?, donde se ubica el centro, los estudiantes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que de alguna manera esta metodología pues nos avisa, ¿no?, nos dirige hacia formas colegiadas, compartidas, dialogadas, de reflexión sobre la práctica, que creo que es interesante, pero luego eso, bueno, pues tener en cuenta, ¿no?, también el tema de tener en cuenta los valores, ¿no?, para desarrollar la práctica. Que esto, por ejemplo, si alguien no sabe a lo que me estoy refiriendo, tengo un vídeo en la asignatura de estrategias de modificación de conducta, donde hablo sobre la toma de decisiones basado en evidencias o basado en valores, ¿no?, que es un extracto que hago, un resumen que hago del texto de un artículo de Gerd Biesta de 2010, ¿de acuerdo? Eso lo podéis buscar por ahí.
Y nada, y eso, en realidad el único elemento negativo es ese, ¿no? Que a lo mejor si lo aplicamos tal cual nos podemos perder, podemos dar vueltas en círculo, ¿no? Sobre las ideas que estamos compartiendo, que en realidad son a lo mejor las ideas que ya hemos compartido con los compañeros en otros espacios de trabajo, y no salir de ahí, y a lo mejor no nos funcionan, y entonces pues que hay que echar mano de otras prácticas, de otras ideas, de otros conceptos, de otras perspectivas, de otros enfoques, de otros modelos, etcétera, ¿de acuerdo? Esa es, bueno, la crítica que hago, ¿de acuerdo? Y nada, bueno, pues hasta aquí sería el tema de la Lesson Study. La verdad es que tampoco tiene mucho más. Y nada, ya os digo, si queréis acceder al texto escrito, está en el libro de apuntes de Ciencia, Tecnología y Sociedad, mal denominados, ¿no? Apuntes de Ciencia, Tecnología y Sociedad, porque debería ser didáctica, ¿no? Y que lo podéis encontrar en ResearchGates, acceso abierto, y nada, espero que os sirva, espero que os haya servido esto, la clase de métodos de estudio. Y nada, y bueno, pues muchas gracias por ver el vídeo y mucha suerte, ¿no? Ahora debería decirlo de suscríbete, dale a like, pero bueno, sí, aunque te lo diga, si vas a querer suscribirte, pues te vas a suscribir, le vas a dar like si te da la gana, entonces bueno, lo dejo a tu elección. Bueno, pues muchas gracias y buena suerte.